¿Qué tal? Buenos días. Es maravilloso poder estar juntos nuevamente a pesar de que en los últimos días hemos estado escuchando las noticias donde básicamente lo que hemos estado viendo, casi todo en todos los noticieros, es este escándalo sobre el tema de las vacunas y cómo gente con poder ha aprovechado ese poder, abusado de ese poder para poder vacunarse o facilitar la vacuna para ellos y otras personas, inclusive mintiendo, y la verdad es que a uno le indigna profundamente esto, ¿verdad? Es más, uno de repente buscaría que hubiera una ley que diga explícitamente si alguien se vacuna en tiempo de pandemia, digamos, si no le corresponde vacunarse, que esté 40 años en la cárcel, porque nos indigna, ¿cierto? Pero valgan verdades, nuestra sociedad no ha llegado a este nivel de corrupción así nomás porque sí, ¿verdad? Lo que ha pasado en realidad ha sido un proceso. Recuerden años antes que teníamos esta suerte de idea en la sociedad de que, oye, este político roba pero hace obra. Como ya estamos condenados a que nos roben, entonces no importa, por lo menos este va a hacer obra. Y es increíble que nos hayamos conformado a que eso pase y aceptado como sociedad de que alguien pueda robar y por último eso ya pues es aceptable, ¿no? Y, y es bien triste. Y frente a eso hubo una pregunta que hicieron en el Ministerio de Jóvenes hace algún tiempo, y esta pregunta estaba enfocada acerca del el rol de la iglesia. Decía, ¿por qué la iglesia no se pronuncia más sobre temas de corrupción? Y valgan verdades, es una pregunta lícita. Muchas instituciones se pronuncian sobre la corrupción y obviamente el pronunciamiento debería ser, pues, estamos en contra, ¿no? Pero nos lleva a pensar exactamente cuál es el rol de la iglesia. Y por supuesto, si vemos a la sociedad vamos a encontrar mil y un problemas. Y nos puede pasar algo semejante a lo que le pasó a Isaías. Por ejemplo, en el capítulo 5, Isaías narra como guiado por el Espíritu Santo le empieza a dar sentencias, ¿no? Y habla de aquellos que juntan casa a casa y heredad a la heredad, como si fueran los únicos que se van a quedar con todo, ¿no? Ay a los que lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Ay de aquellos que justifican al impío mediante cohecho, mediante mentiras, ¿no? Y quitan al justo su legítimo derecho, ¿no? Hay de los que hacen lo bueno a sus propios ojos, son sabios en su propia opinión. Y este esta es una expresión que quiere decir muerte para. Es una expresión donde es un juicio muy severo, un juicio sumario, haciendo muerte para estas personas. Y lo curioso es que en el capítulo 6, Isaías tiene esta visión de Dios. Dice, Isaías, el capítulo 6, versículo 1, 2 y 3 y 4, narra esta visión, donde ve al Señor sentado en su trono y su vestido está cubriendo todo el templo. Y los serafines empiezan a declarar, ¿no? Santo, santo, santo es el Señor. Y esa declaración tan fuerte y la voz que se escucha hace que los dinteles del templo se remesan y se llena de humo. Y esto es sobrecogedor, sin duda, ¿no? Esa visión de Dios tan grande. Y eso pasa, y algo pasa, y en el versículo 5, Isaías dice algo que es sumamente significativo. Leámoslo juntos. Dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Yo creo que en ese momento Isaías se da cuenta, dice, ya fui, ¿no? O sea, como dicen los jóvenes, ya acá llegué. ¿Por qué? Porque se da cuenta que no es posible que él esté viendo eso. Dice, con los segundos que me quedan, digo, estoy muerto, ¿no? Declara, porque se da cuenta que su propia vida no tiene la capacidad para poder estar en comunión con un Dios como ese. Él se da cuenta. Y después pasa una escena y el Señor hace esta imagen de cómo es que le limpia los labios, pero quisiera ir a eso, porque al tema principal que es Isaías teniendo esta visión, diciendo, ay de mí, porque ese ay de mí, de alguna manera me identifico con eso, ¿no? Porque me recuerda mi propia condición, mis propias falencias, pecados, tendencias, cosas que no quisiera, pero que suceden en mi vida. Y si somos honestos, valgan verdades, vale la pena no mirar tanto a la paja en el ojo ajeno, sino empezar a ver las vigas que tenemos en los nuestros, ¿verdad? Y cuando nos acerquemos al tema de hoy, a la corrupción, podamos hacerlo siendo conscientes de que también nosotros tenemos un problema, que aún seguimos viviendo aquí, y que el pecado es algo con lo que tenemos que batallar día a día.
Me gustó mucho un post que leí esta semana. Dice, la corrupción está en todos lados, se disfraza de muchas formas. Todos debemos cuidarnos de no caer. Y con esa actitud, ¿qué les parece si oramos para pedir al Señor que nos guíe el día de hoy? Señor, tú, por favor, guíanos. Te rogamos que, así como tú te manifestaste, Señor, a Isaías, te rogamos que ahora tu Espíritu nos esté guiando, hablando directamente a nuestra necesidad. Aquí estamos, Señor. No queremos poner nada que intervenga, Señor. Solamente queremos estar delante de ti y pedirte que tú nos hables y nos desafíes en el día de hoy. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la Biblia, la corrupción, la idea de la corrupción está ligada a esta degeneración o decaimiento físico, que también, por supuesto, es un decaimiento moral, también de una acepción moral del término, ¿verdad? Y esta descomposición incluso aplica para la misma naturaleza. Y es lógico pensar que este decaimiento moral no se da en el aire, ¿no? No es que un niño le dice a su mamá, ¿sabes qué, mamá? De grande yo quiero ser corrupto, ¿no? Ningún niño piensa así, ¿cierto? Y este decaimiento se da porque hay un contexto espiritual. Pero además hay una sociedad en la cual se desarrolla todo esto. Y esa idea y esa sociedad es la sociedad que tuvo que enfrentar en su momento cada hombre y mujer de Dios, ¿verdad? Y por eso quisiéramos ir ahora a Primera de Juan, el capítulo 2, versículos del 15 al 17. ¿De acuerdo? Primera de Juan 2, del 15 al 17. Vamos a leerlo juntos, ¿sí? Dice, no amen al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ojo que cuando se refiere al mundo no se refiere a las personas, más bien somos llamados a amar a las personas que están en el mundo. A lo que se refiere a todo el sistema de valores, de principios, a esta sociedad que ha decidido darle espalda a Dios. A eso se refiere con mundo, a todo este esquema. Pero específicamente, ¿a qué se refiere? Y el versículo 16 nos da la clave. Habla de tres cosas. Los deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y en primer lugar, los deseos de la carne. Esta palabra deseos se traduce en versiones como codicia, pasión, concupiscencia. Se traduce de diferentes maneras. La idea es de mi pasión, de una pasión que está dentro de mí, pero en un momento sale y de alguna manera toma el control. ¿De acuerdo? Esos deseos que finalmente terminan dominando nuestra forma de actuar, una pasión que domina nuestra forma de actuar y nuestros apetitos son desmesurados y no se llegan a satisfacer. En realidad ningún apetito llega a satisfacerse por completo, ¿no? Salvo el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos iban a ser saciados, ¿no? En ese sentido, cuando Juan de repente está viendo el mundo y dice, oye, pero sus vidas están siendo dominadas por sus sentidos. Los ve y dice, están ahí y veo que sus Dios los mandan. Y no estamos hablando de que uno no pueda disfrutar de una película o no pueda disfrutar de una canción o un partido de fútbol. Estamos hablando de cualquiera sea tu hobby o la cosa que te atrae o una cosa que te interese, no tenga forma de competir con el amor hacia Dios. O sea, que el amor que tengas por Dios sea tan fuerte que todo el resto sea supeditado, que el tiempo que dedicas a cualquier otra cosa, actividad que te guste, nunca entre en conflicto con tu relación de amor con Dios. Que jamás puedas canjear o poner en juego nada de eso. ¿De acuerdo? O sea, se trata de amor, ¿de acuerdo? Y los sentimientos son, por supuesto, legítimos, pero nunca debemos dejar que los sentimientos o emociones estén por encima y gobiernen la toma de decisiones. Se trata del Espíritu Santo, es el que tiene que guiarnos y mostrarnos por dónde hay que decidir. La segunda cosa es estos deseos de los ojos, estas pasiones, esto que llena tus ojos, ¿no? La expresión de algo que llena tus ojos. Y en realidad está mostrando, es como dejarse cautivar por las apariencias, por lo que se puede ver, por lo que está en la superficie, no por lo que está adentro. Y hay que considerar que ahora, por ejemplo, tenemos redes sociales y básicamente en pandemia nuestras relaciones son vía virtual, ¿no? Y muchas veces estamos ahí vinculándonos por redes sociales y uno se puede quedar pegado ahí, ¿no? ¿Cierto? Y a veces el deseo de ver más y más y más puede hacer que no disfrutemos del hecho de estar con nuestros hijos. Los hijos están al lado, hermanos o nuestros padres, y nosotros seguimos ahí dándole vueltas al aparato. ¿Buscando qué? No sabemos qué exactamente. Simplemente que esa codicia puede meterse y al final alejarnos, ¿cierto? Pero
Pero esta codicia, ¿no? De lo que nosotros vemos y de la vinculación que tiene, por ejemplo, con redes sociales, que no está mal usar las redes sociales, ¿de acuerdo? Incluso este mensaje está siendo transmitido por redes sociales. No está mal el canal. El problema es que pasa en nuestro corazón. El problema es dejar entrar eso superficial, eso que vemos, dejarlo entrar a nuestro corazón. Y que esté ahí, y que forme una codicia. ¿De acuerdo? Una pasión que se exacerbe. ¿De acuerdo? Entonces, es cierto, ¿no? Y tenemos que tener cuidado porque podemos caer en el error de que todo lo que se postea es para ser visto, ¿no? Y en realidad no todo lo que se postea es para ser visto, ni todo lo que hacemos está para ser posteado. Hay que tener mucha inteligencia y discernimiento para saber cómo conducirnos, de manera que glorifique a Dios. Lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, de buscar, por supuesto, glorificar a Dios. Y en realidad, digamos, es esta codicia de lo que veo, estar pensando en lo que veo, en lo que quiero ver, o en lo superficial, ¿no? De alguna manera entra en conflicto con la fe. Porque uno no puede vivir la vida por vista y por fe, a la vez, no puede, ¿no? Entonces, si mi corazón está pegado a lo que veo, a lo superficial, a la imagen, a cómo se ven las cosas, cuando yo de repente tengo que profundizar en mi relación con Dios y tengo que dedicar tiempo para buscarlo en oración, de repente puede parecerme como que esto es muy pesado, esto cansa mucho. La verdad es que tengo que hacerlo, pero en realidad no quiero hacerlo. Y lo que puede estar pasando es que nos hemos dejado cautivar por lo superficial. Y no estamos viviendo una vida profunda, porque la superficialidad es lo que nos guía. Hay que pensarlo, hay que pensarlo. Y lo peor de todo es que mi fe se estanca, pues, ¿no? Porque es curioso, si es que yo me pongo a ver el mundo y anhelar lo que está en el mundo y anhelar esas cosas que están en el mundo, entonces se produce una gran contradicción. Porque he sido rescatado de mi vana manera de vivir, no para buscar en el mundo nuevamente aquello de lo cual fui rescatado. ¿Te das cuenta? No puede ser. Y por eso es que es importante que nosotros digamos, oye, es que esto no tiene sentido. El Señor no me rescató del mundo para yo estar anhelando vivir en el mundo. ¿Te das cuenta? Busquemos la profundidad en el Señor. Busquemos esa profundidad. El tercer punto es la vanagloria de la vida, ¿no? Este alarde, esta jactancia, esta soberbia, esta idea de yo estoy buscando un estatus social por mostrar lo que tengo, por mostrar mis relaciones, por lo que se ve nuevamente, por lo de afuera. Pero lo que yo busco es valor en función de lo que tengo. Y es curioso, ¿no? Porque si yo tengo que publicar mi éxito para sentirme exitoso, ¿en realidad es éxito? No pareciera, por lo menos, pareciera que no es. Y recordemos, si es que nosotros buscamos la aprobación de los hombres, entonces de inmediato no somos siervos del Señor, ¿no? Eso es lo que dice Gálatas 1, Pablo. Y este vacío, finalmente, es claro, porque no importa si es que tú haces alarde de lo que tienes o no tienes, no interesa. Al final, si lo tienes, tú y yo vamos a perder todo lo que tenemos. Cuando muramos no vamos a poder llevarnos nada. Y el Señor Jesucristo es súper claro en esto, ¿no? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar el hombre en rescate por su vida? Pues nada. Y teniendo todo pierdes. Entonces esa vanagloria es inconsistente. Más bien, en Jeremías, capítulo 9, 23 y 24 dice, ¿de qué podemos jactarnos? Leamos juntos. Dice, así es el Señor. No se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. ¿Te das cuenta? O sea, los deseos de los ojos, ¿no? Esta codicia que podemos tener en nuestra carne o en los ojos, la vanagloria de la vida, no tiene nada que ver con nuestro Dios. Y por eso es que en 1 Juan 2:15 la amonestación es esta, es decir, no amen al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es un tema de amor. No se trata de cumplir, uno puede ir a su grupo pequeño, no faltar a ninguna transmisión, estar presente en cualquier tipo de actividad. Todo eso está muy bien, ¿de acuerdo? Y además inclusive es necesario como hijos de Dios poder congregarnos y estar juntos, ¿cierto? Pero lo más importante es vivir esa relación de amor con Dios.
Y lo que dice es, no tiene sentido que tú ames a Dios y ames estas cosas, que ha sido donde Dios te ha rescatado. No tiene sentido. Y por lo tanto, enfócate en amar a Dios. Y se trata de ir hacia ese gran mandamiento que el Señor nos dejó, ¿cierto? De estar enfocados en amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que podemos ser, amarlo a Dios. Y el problema es que a veces nos distraemos y podemos terminar, como decía el profeta años antes, diciendo que hay dos males que ha hecho su pueblo, el Señor declara a través de él, ¿no? Que me han abandonado a mí fuente de aguas vivas y han cavado para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen el agua. La tragedia es doble. No solamente abandonas al Señor fuente de agua viva, sino que además cavas para ti cisternas, pero cisternas defectuosas. Y de alguna manera, ese deseo de los ojos, deseo de la carne, vanagloria de la vida, son cisternas rotas. No van a poder retener el agua. No ha sido diseñado para vivir así, ni tú ni yo. Y el desafío es crecer en nuestro amor. Y a veces podemos decir, no, pero mira, yo estoy bien, estoy tranquilo, no pasa nada. Hay que preguntarnos si en realidad está pasando eso, porque Dios nos ha llamado a vivir esta aventura maravillosa que implica el cristianismo, que implica conocerle más, crecer en ese amor, avanzar en ese amor. El Señor Jesucristo dijo, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Declarando esa dualidad, ¿no? Que puede que mi rutina esté bien, que yo me he acostumbrado a repetir cosas y que tengo hasta un sentido del deber. Estoy acostumbrado a todo eso, pero en mi corazón estoy lejos. Hay que preguntarnos si es que tú y yo estamos creciendo en esa relación de amor con Dios. Estamos vibrando en sintonía con eso. O es el mundo el que nos está trayendo un poco más. Ponte a pensarlo. ¿Qué ha pasado el año pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Estás creciendo o estás estancado por ver el mundo? Continuamos en el versículo 16 de 1 de Juan 2 dice, porque todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre, sino del mundo. Y es medio lógico, ¿no? Lo que hay en el mundo proviene del mundo y del Padre, pero se refiere a los deseos justamente de la carne, los deseos de los ojos y esa vanagloria de la vida. Entonces, en realidad no debería sorprendernos, ¿no? De que haya corrupción en el mundo porque es propiamente lo que está pasando. Como más se ha sacado a Dios de la ecuación, bueno, pues esto es lo que tenemos. Y no debería, en realidad, sorprendernos. Porque la creación en un inicio fue algo bueno. Eso es bueno en gran manera. Pero en un momento, la definición de bueno pasó y ya no es Dios quien la define, sino es el hombre. Según lo que le parece, según su oportunidad, según lo que está pensando cada uno, define lo que es bueno. Y el problema es cuando estos criterios nuestros, nuestras ideas, nuestras genialidades, reemplazan los principios de Dios. Y por eso es que aquí estamos hablando en realidad la pregunta de fondo es ¿de quién soy yo? Yo no soy del mundo. Tú, si estás en Cristo, no eres del mundo. Entonces no podemos vivir según los principios del mundo, sino sobre la base de los principios de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero a veces pasa que estamos tan pegados con tanto tiempo que dedicamos a absorber o a estar metidos en lo que dicen los noticieros, las redes o lo que fuera, que dejamos de meternos, de profundizar en la palabra. Y quizá nuestro problema es ese. Es que nuestro acercamiento hacia la palabra es muy superficial. Y nos olvidamos que siendo de Dios necesitamos que nuestra mentalidad se ajuste a nuestra realidad como hijos de Dios. No podemos vivir con una mentalidad que esté lejana a eso. Y más o menos, eso fue lo que le pasa al salmista en el Salmo 73. Él dice en los versículos 13, 14 y 15, habla de que por las puras he hecho todo esto. He guardado mi corazón en balde, ¿no? No tiene ningún sentido nada de lo que he hecho porque veo cómo prospera el que hace el mal, ¿no? Y yo recibo más bien, soy azotado todo el día y castigado. Entonces voy a hablar de esta manera. Voy a decir, ¿sabes qué? Estuvo mal lo que hice porque lo que estoy viendo en base a los criterios del mundo es que le va bien a la gente que hace mal, pero a mí me está yendo terriblemente mal. Pero mira lo que dice el versículo 16 y 17 del Salmo 73. Dice, cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí, hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. ¿De quiénes? De aquellos que obran conforme al mundo. Y entendió que al final su fin era terrible.
Mientras que Él pueda tener el sustento de estar con el Señor. Y Él puede decir al final que mi porción es Jehová y fuera de ti nada deseo en la tierra, ¿no? Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero la roca de mi salvación es Dios. Él sabía quién es su Dios. Y por lo tanto, al conocerlo y al vivir esa pertenencia, porque le pertenecemos a Dios y hemos entregado nuestra vida a Cristo, entonces somos de Él. Y hay que vivir conforme a lo que somos, no conforme al mundo. No tiene ningún sentido. Finalmente, la tercera pregunta es, ¿en qué me enfoco? Miremos por un segundo lo que dice 1 de Juan 2:17. Dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y yo puedo decidir enfocarme en lo eterno o en lo temporal. Y quiero o no, va a estar en conflicto esto. O sea, lo temporal siempre se va a poner al eterno de alguna manera. Y es bueno que cuando veamos lo temporal, lo podamos ver a la luz de la eternidad. No simplemente como lo ve todo el mundo. Y eso es clave. A mí me llama la atención lo que dice en 1 Corintios 9, cuando Pablo está hablando con los corintios y le dice, oye, yo tengo derechos a muchas cosas, podría tener derecho. Pero en realidad sufrimos muchas cosas para no poner tropiezo o estorbo al Evangelio. Él tenía claro de que en realidad su inversión, su enfoque en el Evangelio era consistente con su destino. Y el problema para nosotros es que a veces pensamos que nuestro destino está centrado en el aquí y ahora, cuando nuestro destino está enfocado más bien en la eternidad. Y cuando nos olvidamos de eso es que tenemos N a la N problemas en nuestra vida. Y vamos a seguir enfrentándolo hasta que no entendamos que en realidad nuestro destino es ese. Y mi vida debe estar enfocada en el Evangelio, en predicar el Evangelio, en vivir el Evangelio, incluso cuando esto implique sufrir por el Evangelio. Porque eso es lo consistente. En 1 Corintios 9, Pablo termina diciendo, ay de mí si no predico el Evangelio, ay de mí, como Isaías. Pero esta vez el contexto es distinto, no está diciendo muerte para mí. Lo que está diciendo es una exclamación que dice, es que no tiene sentido para mí que no viva si es que no estoy enfocado en el Evangelio. ¿Será distinto en tu caso o en el mío? ¿O es que Pablo es diferente? Si eres un hijo de Dios, recuerda, nuestro enfoque es la eternidad, no el aquí y ahora. Van a entrar en conflicto. Y vale la pena que nos enfoquemos en eso. ¿Por qué? Porque dice, porque el que hace la voluntad de Dios, una voluntad que no busca restringirnos, sino que busca que es lo bueno, es lo agradable, es lo perfecto para nuestra vida, cuando le enfocamos desde el punto de vista de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Vemos este mundo y decimos, mejor nos separamos y nos vamos a lo más lejano que podamos y nos dedicamos ahí, nos alejamos del mundo por completo, no tenemos ningún tipo de contacto, cerramos nuestras redes sociales y todo. De ninguna manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos puso aquí. Y tomamos el encargo solemne de ser testigos suyos. Aquí donde estamos, ahí donde estás tú, tienes ese encargo. Y en Mateo 5:13, el Señor Jesús dice claramente, Él dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué habrá de ser salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Lo cierto es que la decadencia que vemos, los problemas que vemos en nuestra sociedad, no pueden ser arreglados por un nuevo gobierno. No van a ser solucionados, o sea, los problemas del mundo no van a ser solucionados con el mundo, porque justamente el enfoque del mundo los ha traído hasta ahí y los va a seguir manteniendo ahí mientras decidan dar la espalda a Dios. Es Cristo quien hace el cambio. Y nuestro llamado contra la corrupción es ser justamente esto que dice Mateo 5:13. Es ser y vivir como la sal de la tierra. La sal es la que previene la corrupción, la que previene el hecho que se pudran los alimentos. Y lo que está diciendo es que la iglesia es la sal de la tierra. Por supuesto, somos llamados a votar gobernantes y orar y meditar bien nuestro voto para que sea responsable. Claro, tampoco estoy diciendo que la iglesia debe ser un partido político. No, lo que estoy diciendo es que tu vida cambiada y mi vida cambiada, viviendo el evangelio y predicándolo, es lo que va a frenar esta corrupción. Finalmente, el Señor nos invita, siempre nos da a elegir, ¿no? La realidad es que somos la sal de la tierra. Eso somos. Los que estamos en Cristo somos eso. La pregunta es, ¿qué sabor va a tener la sal?
Si la sal no tiene sabor, sabe insípida, sabe como el resto del mundo, si tiene sabor a mundo, entonces dice que va a ser pisoteada por los hombres. ¿Cuál es la alternativa? Salir de esa realidad para ser una sal que sale de verdad. Pensando en la pregunta que exponimos al inicio, que la iglesia debe pronunciarse o no sobre la corrupción, yo creo que para la sal no es importante cuántos pronunciamientos dé sobre la corrupción, puede darlos o no puede darlos, es secundario. Para la sal lo importante es salar. Tú y yo estamos llamados a salar. ¿Qué tal si salamos juntos esta sociedad que tanto necesita de Jesucristo? Y ahí donde estamos, vivamos el Evangelio. Rechacemos estos patrones del mundo, pero amemos a la gente que está en el mundo y vivamos intensamente esa fe delante de Dios. Tengamos cuidado, porque la corrupción se manifiesta de muchas maneras. Y tanto tú como yo somos factibles, somos débiles y podemos caer. Por eso es necesario estar sostenidos y como iglesia, juntos, cumplir con este rol que el Señor nos encargó. Sabemos que Él dijo que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y podemos confiar en su Espíritu Santo para llevarnos adelante. Vamos a orar. Señor, tú sabes lo difícil que es para nosotros enfrentar estas cosas en el mundo que a veces nos atraen, Señor. O a veces de una manera tan ridícula pretendemos jactarnos de cosas nosotros, Señor. Y Padre, por favor, enséñanos. Enséñanos que no tiene ningún sentido estar delante de ti y anhelar alguna cosa, alguna imagen, algo que sea nuestros ojos o nuestra carne en el mundo, Señor. Porque tú eres mucho mejor, Señor. Y permítenos aprender a profundizar en ti, Señor. Permítenos aprender a amarte a ti. A saber considerar que somos tuyos, Señor, que te amamos a ti y que vamos hacia la eternidad. Y no distraernos, Señor, con las cosas que están aquí y ahora. Permítenos más bien salar, porque a eso nos has llamado. Y como iglesia tenemos el honor de hacerlo. Por favor, Señor, obra tú y danos el poder en tu Espíritu Santo para poder seguir adelante y hacer la voluntad que tú nos has llamado a hacer, Señor. Gracias por este tiempo juntos. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y si tú deseas ponerte en contacto con nosotros, el Señor te ha hablado y tú de repente quisieras saber, oye, yo quiero saber cómo es esto de tener una relación con Cristo, yo te invito, por favor, van a aparecer los números de contacto, te invito, por favor, a esos números, contacta con nosotros. Dinos qué es lo que necesitas, cómo es que, si tú quieres iniciar tu caminar con Cristo, por favor, dinos, nos interesaría muchísimo poder ayudarte. Y si tienes algún reto, y si tú ya eres cristiano y tienes un reto, y tienes un tema fuerte y que no sabes cómo tratar respecto del mundo, te animo a acercarte a un grupo pequeño, acercarte a un pastor. Queremos animarte. Necesitamos vivir el Evangelio juntos. Para eso estamos aquí como iglesia. Que Dios te bendiga.